Bueno, aquí estamos en una lindísima conversación que estoy segura va a ser de interés de todos ustedes. Cuando hablamos del corazón, más allá de amar, que es lo más maravilloso de este mundo, pues sabemos que el corazón es el aparato principal o el órgano principal del aparato circulatorio. Además, funciona como bomba que impulsa sangre al resto de todo nuestro organismo. Hoy está con nosotros el doctor, el cardiólogo Osvaldo Gutiérrez, justamente para guiarnos, hablarnos y expandirse en este tema de tanto interés. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerlo aquí. Igualmente. Doctor, cuéntanos primero, como para ubicarnos, los ticos, ¿cómo está nuestro corazón en general? En general tenemos la misma prevalencia de condiciones que pueden enfermar al corazón. Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, o sea, colesterol elevado. No estamos tan mal como otras sociedades avanzadas donde el número de muertes cardíacas sí es mayor, pero por supuesto sí tenemos el primer lugar, enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte, después o antes, perdón, que el cáncer, las enfermedades respiratorias y los accidentes. Bueno, hablamos de 5.000 muertes o 5.000 personas, más bien, que mueren al año por problemas ligados directamente al corazón. Ahora, lo primero que pregunta cualquier persona, ¿verdad? Síntomas. Síntomas que me pueden a mí dar una alerta de que algún problema de corazón puedo tener, porque algo de lo que conversábamos, y me imagino que si usted lo reflexiona en casa, uno generalmente visita a especialistas, ¿verdad? Nosotras al ginecólogo, en algún momento los hombres al urólogo, bueno, en algún momento que a algunos, ¿verdad?, les cuesta muchísimo, pospone, o ya uno termina yendo al pediatra con los chicos y así sucesivamente. Pero cuesta que visitemos al cardiólogo porque se nos ocurra. Entonces, realmente, ¿cuáles pueden ser los signos de alerta, doctor? Antes de pensar en los signos de alerta, yo creo que la palabra clave es estar bien informado. Ok. Porque desafortunadamente las condiciones que mencioné hace un momento, como la diabetes, la hipertensión, suelen no dar síntomas. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, como bien lo dice, nunca va a buscar a un especialista ni lo va a relacionar al corazón. Pero en general, la recomendación es que si uno tiene algún tipo de dificultad cuando hace ejercicio, y desde luego ese es el consejo que siempre se da, hacer ejercicio en forma regular, creo que ese es uno de los datos que más debe alertar a que el problema puede estar a nivel cardíaco. Y si no, pues si a alguien le dicen, usted tiene la presión elevada, encontré algo en el azúcar, mire, este colesterol no lo veo bien, entonces también creo que amerita que se le dé una educación al paciente para que prevenga la aparición de enfermedades más adelante, ¿no? Todos esos, digamos, todos esos padecimientos que ha mencionado pueden tener un ligamen o pueden ser un factor de riesgo para cualquier enfermedad en el corazón, doctor. Exacto, son los llamados factores de riesgo coronario. Y muchas veces los pacientes tienen más de uno y de hecho son condiciones familiares, entonces eso se presenta mucho en los abuelos, tíos, hermanos, así que uno debe estar atento para que si a uno se le presenta alguna de esas condiciones, comenzar las medidas preventivas, ¿no? Ok, por ejemplo, bueno, vamos a mencionar diferentes situaciones, pero por ejemplo, si alguna persona estuviera previa a algún preinfarto o algún infarto ya, ¿cuáles son los síntomas más comunes, doctor? Porque a veces incluso estando en un preinfarto recurro a cualquier otro, pienso que es cualquier otra cosa antes de si es que no tengo conocimiento, como usted dice. El síntoma más común, pero repito, no siempre existen síntomas, es el dolor en el pecho. No es cualquier dolor en el pecho, es un dolor que generalmente afecta la zona justo por delante del corazón, no a la izquierda, y suele irradiarse o propagarse hacia el cuello y la mandíbula. Entonces, cuando el dolor afecta esta irradiación... Cuando hablo del pecho, doctor... En la parte central. En la parte central, no es que sea ni en el corazón... Exacto, ni no en es al lado izquierdo. Sí, que uno dice, bueno, va a ser aquí... No, aquí. Suele ser en el puro centro y se irradia hacia el cuello y la mandíbula. Ok, sentimos una molestia hasta arriba. Exactamente. Entonces. Suele aparecer con ejercicio o esfuerzo, aunque a veces no. Pero si ese es un síntoma que está apareciendo con ejercicio, inmediatamente debe consultarse. Ahora, hay gente que dice que se le adormece el brazo o que siente como que le da temblorera. ¿Eso tiene relación? Es muy frecuente, pero no siempre está en relación. Diría que las menos de las veces está en relación. ¿Mareazón, doctor, o algún tipo de que uno se siente como que pueda desmayarse? O... La mareación es un síntoma muy frecuente en la población, pero ese no anuncia un infarto o un ataque cardíaco. Es que qué difícil, ¿verdad? ¿Y las mujeres y los hombres tenemos los mismos síntomas o definitivamente lo que varía de organismo a organismo? No, definitivamente hay diferencias. Por ejemplo, la mujer en general es más resistente, es más, se niega más a aceptar que tenga algún síntoma que esté avisando. Y
como dices bien, cada persona es diferente. Algunos tienen mucha sensibilidad al dolor, otras ninguna. Algunos no le hacen caso, otros le dan mucha importancia. Lo importante en esto es estar informado, ¿no? Ok, entonces en el caso de las mujeres que somos más resistentes, pero no es que tengamos síntomas diferentes. En general no. Básicamente es un poquito más somos... reacias a consultar. Ay, qué difícil, ¿verdad, Doc? Es que generalmente estamos preocupados en el resto. Por los hijos, etcétera. Vamos a mencionar un montón de situaciones diferentes. Por ejemplo, doctor, hay gente que dice, bueno, o que comenta en casa o en el trabajo, uy, es que tengo una taquicardia y no estoy corriendo, no estoy haciendo ejercicio, pero siento que el corazón me va a estallar. ¿A qué se debe esto? ¿Es normal que una vez por ahí perdida nos suceda? Bueno, sí, en realidad podemos decir que es normal que por ahí alguna vez perdida no suceda, pero si se repite con frecuencia, hay que averiguar la causa de eso. En general, en personas jóvenes y sanas, sí, la causa más común de ese síntoma es la famosa presión baja. Y por supuesto eso no tiene ninguna importancia en el pronóstico, pero uno debe aclarar, por supuesto, porque puede tratarse de alguna otra condición. En alguien que tiene, digamos, por encima de los 40 años, hombre o mujer, uno sí debe pensar que ya más bien puede estar apareciendo alguna de estas condiciones que comentaba, especialmente la hipertensión arterial. Cuando la presión está alta, no suele haber síntomas, pero el corazón se acelera. Entonces, ese puede ser uno de los avisos y es mejor comenzarse a tomar la presión con cierta regularidad para detectar a ver qué es lo que está pasando, si es alta o si es baja. ¿Qué significa básicamente, doctor? Y si me puede hacer la diferencia, porque cuando usted habla de palpitaciones muy fuertes y taquicardia, ¿es como lo mismo o es un término diferente o qué sucede en cada caso? El término popular efectivamente es taquicardia y se refiere más que todas las palpitaciones rápidas. Que se acelera, exacto, pero es lo mismo al final. Al final es lo mismo, claro. Ajá. Lo normal es que lo tengamos solamente en condiciones que justifiquen una frecuencia cardíaca elevada. Por ejemplo, hacer un ejercicio o una emoción, Sí, estar enamorado, ver una película de terror. Las endorfinas, como hablábamos ayer, eso, claro, eso de alguna manera también esa altera es el una corazón. razón fisiológica. Ok. Pero cuando una persona está en reposo en la oficina o está estudiando y siente eso, uno dice, no hay ninguna explicación de las que estamos mencionando. Entonces ahí es donde uno, por encima de los 40 o un poquito más, mejor ver qué está pasando. Hay gente que dice que hasta cuando toma cafecito o come chocolate siente que el corazón se le altera un poco. Porque la cafeína tiene un efecto taquicardizante y es un efecto normal. No Pero debe uno ahí, asustarse después de una taza de café si tiene algo así. Ahí no está pasando nada. Ahora, ¿qué pasa entre la taquicardia y la arritmia, doctor? Este famoso término que a veces uno dice, bueno, si yo tengo arritmia, entonces en algún momento voy a tener un ataque, un paro cardíaco. En general, no, la palabra arritmia es muy utilizada por la gente para muchas cosas. Y sucede que arritmia es un tema muy amplio porque abarca desde trastornos en el ritmo cardíaco que son muy transitorios, fugaces y de ninguna importancia médica, hasta situaciones que sí, por supuesto, ameritan un cuidado y un pronóstico que uno tiene que darle al paciente. Así que, en general, lo que puedo recomendar es que si uno siente una palpitación aislada, no le debe hacer mucho caso. Si las palpitaciones se repiten con mucha frecuencia, bueno, tal vez amerite una valoración médica básica, y si uno llega a documentar algún trastorno importante en el ritmo que esté durando mucho tiempo, en ese caso ya amerita que entonces hagamos una valoración más completa, ¿no? Doctor, en el caso de la taquicardia, antes de seguir con otros problemas, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, porque hemos hablado de la gente en reposo, cuando come, pero digamos, si la gente está haciendo ejercicio y empieza a palpitar mucho más seguido el corazón, ¿esto hasta qué punto es normal? Todos podemos conocernos respecto a cómo nuestro corazón se va acelerando con el ejercicio. Por eso es que es muy importante hacer ejercicio y uno mismo ir midiendo su tolerancia y su adaptación al ejercicio. Si uno ve que haciendo ejercicio en forma regular o lo que siempre ha hecho, de repente comienza a palpitarle de otra forma, bueno, podría ser motivo para consultar, pero si uno nota que es una aceleración acorde con el esfuerzo que se está haciendo y después de terminar el ejercicio, la aceleración regresa a su valor basal, entonces uno piensa que es el mecanismo normal y fisiológico de incremento de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, doctor, aquí tengo un caso de un muchacho de 21 años que juega fútbol 2 hasta 3 veces al día, partidos, me imagino que deben ser a la semana. Hace una semana, sin más ni más, le dio una taquicardia en estado de reposo y dice que últimamente le falta el aire. ¿Qué debe hacer o si esto realmente es normal? Es un joven de 21 años. Hay dos comentarios. En primer lugar,
Eso no es infrecuente. Es joven, es Sí. altamente probable que sea una persona saludable, es deportista. Correcto. Por lo tanto, uno en general, después de explicar y valorar al paciente en forma básica, le dice que no tiene mayor importancia, puede tratarse de presión baja, que es el término famoso que se usa mucho, pero si es una persona que está haciendo deporte ya en forma competitiva o tal vez 2 partidos diarios, que algunos lo hacen, sí convendría una valoración porque tal vez está apareciendo algún ritmo cardíaco, no necesariamente de mal pronóstico, pero sí es un ritmo cardíaco que durante el ejercicio está apareciendo y está ocasionando algún problema. ¿Qué cosa, doctor? Pero hay gente joven, por ejemplo, que por algún cuadro, por alguna situación, por alguna intervención de otro tipo que no tenga que ver con el corazón, donde se le hace un examen exhaustivo, por ejemplo, le encuentran soplos a muchachos de 18 o 20 años, ¿verdad? Que no se le encontraron desde pequeñitos. ¿Cómo funciona esto de los soplos y qué repercusión puede tener a lo largo de la vida? En general, en los niños pequeños, digamos por debajo de los 10 años, tener un soplo es casi que normal. Incluso hay un término muy famoso que son los soplos inocentes, porque son ruidos que se escuchan con el estetoscopio, pero que no tienen ninguna importancia médica. Por supuesto que cuando hay alguna duda uno debe hacer un ultrasonido o alguna exploración adicional, pero en general en los niños pequeños eso no es motivo de preocupación. Así que para todas las mamás que le digan, mire, tiene un soplo su hijo, el médico le va a decir es un soplo inocente, no se preocupe. Y puede no hay vivir, problema. Debe eso vivir toda la vida. En general, después de los 10 años ya el soplo desaparece. Ah, ok. Si es inocente. ¿Y qué es un soplo, doctor? Porque Empecemos por... ¿verdad? Porque uno dice un soplo Sí. y dice, ¿será que algo le Sí. está soplando ahí? ¿Qué O sea, es lo que hace el soplo? la palabra soplo es un término, es un término auscultatorio, es decir, es lo que el médico escucha en el pecho del paciente. Ok. Y si ese ruido no tiene ninguna traducción patológica, o sea, no es una enfermedad, hasta ahí llegó y por eso se llama soplo inocente. Ajá. No es una cosa que esté rota o tener un orificio, ni un hueco, ni algo que está mal. Es un ruido que uno escucha y se llama soplo. Hay varios tipos de soplos. Entonces, como decía, si a una mamá le dicen, mire, su hijo tiene un soplo, pero es un soplo inocente, ese niño va a hacer una vida normal y va a crecer como cualquier niño. No hay ningún problema. Ok. Ahora bien, En el caso, existen los soplos que se llaman patológicos, o sea que el soplo está significando una enfermedad. Ese ruido que yo escucho me está diciendo que ese corazón sí tiene un problema. La mayoría de las veces se debe a un problema en las válvulas. Las válvulas son compuertas que tienen que abrirse y cerrarse y cuando se cierran a veces no se cierra bien y la sangre se escapa, por decirlo así, y eso da el ruido que uno escucha. Entonces en ese caso uno hace una valoración adicional para ver qué tanto esa válvula u otro tipo de problema va a repercutir en la vida futura de la persona, pero en general todo eso se maneja y existen tratamientos. ¿Y podrían ser esos soplos inocentes también que aparezcan en jóvenes o más grandes? Persisten, después de los 10 años persisten en muchachos delgados, deportistas, hasta los 18, ¿Y digamos. puede ser que no lo hayamos notado de chiquiticos? Claro que sí, por supuesto. Ah, ok, sí. puede pasar. En el adulto mayor también aparecen los soplos, Debe- inocentes. y Ya no también- son tan inocentes porque significan el proceso degenerativo normal. Después de los 60, 70 años, todos tenemos un proceso degenerativo. Y entonces también aparecen soplos, pero igual, no tienen mayor significancia porque es una persona de la edad que sabemos, ¿no? Claro, claro. En el caso de la muerte súbita, doctor, también hemos oído, ¿verdad? Muchísima gente como de 20 años, 21, 25 años, que uno dice, además evidentemente de los más pequeñitos de la casa, ¿verdad? Porque uno generalmente oye muerte de cuna o muerte súbita, pero también la muerte súbita de más grandes. ¿Por qué se da esto? Porque son gente que uno dice, eran muy sanos. Inclusive hemos oído muerte súbita de gente muy deportista. Así es. Este es un tema muy importante porque en los últimos 20 años se ha conocido, a nivel médico, se ha conocido bastante mejor cuáles son los mecanismos que juegan con esta situación desastrosa. En general, por debajo de los 40 años, la muerte súbita se debe a enfermedades y cardiopatías que el paciente desconoce que tiene. Y peor si es deportista, porque como es deportista y hace ejercicio y se siente bien y tiene un Claro. rendimiento, etcétera, todos piensan que es una persona la más saludable de la casa. Y sin embargo, a él desafortunadamente le ocurre un evento de este tipo. Por encima de los 40 años ya no son enfermedades cardíacas congénitas o genéticas, sino son enfermedades adquiridas por los hábitos que conversamos, el fumado, el mal control de la diabetes, la hipertensión. Y en ese caso, voy a mostrar esta maqueta, Claro. en ese caso la enfermedad que produce la muerte súbita es la oclusión o el taponamiento progresivo de las tuberías. Las tuberías o arterias, en este caso las coronarias, que son las ramitas que se ven a lo largo del corazón, son las que se van obstruyendo y en algún momento aparece lo que se llama una trombosis, ese coágulo rojo que se ve ahí, y eso es lo que súbitamente puede ocasionar
que el paciente tenga una falla cardíaca inmediata y fallezca. Entonces, ¿Y fallezca? inmediatamente. Esa es la definición de muerte súbita. Ok. Por cierto, para aclarar la diferencia, infarto es otra cosa. Infarto al miocardio, que mucha gente dice, es que yo tengo un pariente que murió de un infarto y está hablando de una muerte súbita. Ajá. Y más, el